buenas tardes. Mi nombre es Torres Robles Josué Manuel, del grupo 5AM2. Esta es la actividad 12, la actividad de cierre de la materia de electrónica operacional, la cual consiste en resolver 3 ejercicios y grabar este video explicando. Empecemos. Ejercicio número 1. Muestra la respuesta en la frecuencia de un filtro pasabanda cuya frecuencia de corte inferior sea igual a 15 kHz y la frecuencia de corte superior sea igual a 45 kHz. Emplea un capacitor de 0.039 microfarads para la frecuencia de corte inferior y un capacitor de 0.022 microfarads para la frecuencia superior. El mismo ejercicio nos está dando varios datos, los cuales son la frecuencia de corte inferior de 15 kHz junto con el capacitor de la parte de pasaltas de 0.039 microfarads, además de la frecuencia de corte superior, que es de 45 kHz, y el capacitor de la parte de pasabanda baja, de 0.022 microfarads. Para solucionar este ejercicio, despejaremos las dos fórmulas del pasabanda, que es la fórmula de la frecuencia de corte inferior y la fórmula de la frecuencia de corte superior, las cuales se basan en los valores de la parte del pasaltas y del pasabanda. Despejando estas fórmulas, obtenemos las fórmulas para las resistencias. Sustituyendo los valores y haciendo el cálculo nos da este resultado para la resistencia de la parte del pasaltas, que es de 0.72 kΩ. Hacemos lo mismo para la parte del pasabajas y nos da un resultado de 1.607 kΩ. Realizando la simulación en multisim nos da esto. Observando la parte del pasaltas y del pasabajas, además de la parte de la planificación. La respuesta en la frecuencia nos da de la siguiente manera. Si nos acercamos a la parte que nos interesa, observamos que este pasabanda solo permite el paso a las frecuencias que están entre 15 kHz y 45 kHz, rechazando las demás. Ejercicio número 2. Explica qué es un filtro muesca y demuestra que es el circuito de la figura 1 es un filtro rechazabanda. Ok, un filtro muesca es lo contrario a un filtro pasabanda. Esto significa que rechaza las frecuencias que están entre un rango determinado y deja pasar las demás. El nombre de filtros de rechazo de banda o de muesca se debe a la forma característica curva de la respuesta a la frecuencia, la cual se muestra en las figuras de abajo. Las frecuencias deseables se atenúan en la banda de rechazo B y las frecuencias deseadas sí se transmiten y son las que se encuentran dentro de las bandas que están a ambos lados de la muesca. Aquí tenemos el circuito pasivo y la respuesta en la frecuencia de este circuito. Ahora demostraremos que el circuito de la figura 1 es un circuito rechazabanda. ¿Cómo lo demostraremos? Haremos la simulación en multisim y veremos su respuesta en la frecuencia. Realizando la simulación, obtenemos esto y podemos observar que la respuesta en la frecuencia sí es de un rechazabanda, teniendo un pico en 170 Hz aproximadamente. Ejercicio número 3. Explica cuáles fueron los 4 filtros activos básicos, sus ecuaciones características y la respuesta en la frecuencia que presentan. Primero tenemos el filtro pasabajas y el filtro pasaltas. Aquí podemos observar sus ecuaciones de tensión y, como ya sabemos, comparten las ecuaciones para la frecuencia de corte. Aquí tenemos su respuesta en la frecuencia, donde observamos que el filtro pasabajas permite el paso de las frecuencias que están por debajo de la frecuencia de corte y rechaza las que están por arriba, al contrario del filtro pasaltas, que rechaza las frecuencias que están por debajo de la frecuencia de corte y permite el paso a las que están por arriba. Filtro pasabanda y filtro rechazabanda. Aquí tenemos su respuesta en la frecuencia, donde observamos que el filtro pasabanda permite el paso a las frecuencias que están entre un rango determinado, rechazando las que están por fuera de este rango, al contrario del rechazabandas,
que rechaza las frecuencias que están entre este rango, permitiendo el paso a las que están fuera. Estos dos filtros comparten las mismas ecuaciones para la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior. Bueno, eso fue todo. Gracias por su atención.